Filipenses 2, 4 y 5. El tema del día de hoy es poder de Dios para servir. ¿Ok? Vamos a ir rápido porque ya hace no muchos meses tocamos un tema muy parecido. Poder de Dios para servir. Otra manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es la necesidad que pone Dios en nuestra vida de servirle, de trabajar para Él. También tiene que ver mucho en que Dios depositó dones en cada uno de los que creyeron, que son dones para bendecir a la iglesia, para ponerlos al servicio de la iglesia. Entonces, el cristiano, hermano, que expresa la vida de Cristo que ahora está en él, quiere servir. Quiere servir. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por el rescate de muchos. ¿Se acuerdan o no? Entonces, el servicio es parte de nuestra naturaleza espiritual. Los nacidos de nuevo, los llenos del Espíritu Santo, estamos empoderados para servir, para no quedarnos en servirnos solamente a nosotros mismos, sino poner a los demás en primer lugar también. Mire este verso con el que vamos a comenzar. Filipenses 2, 4 y 5. Filipenses 2. Filipenses 2, 4. ¿Ya están? Fíjense cómo empieza. No se ocupen solo de sus propios intereses. ¿Cómo se llama cuando te ocupas solo de tus intereses? Egoísmo. Diga fuerte. Egoísmo, ¿no? ¿Qué es el yo? El amarnos mucho a nosotros y ponernos siempre a nosotros por encima de todo lo demás. O sea, primero yo, luego yo, después yo, al final yo y yo, ¿verdad? Y entonces dice aquí, no se ocupen solo de sus propios intereses. ¿Cuántos, miren, no levante la mano ni nada, más bien disimule, ¿verdad? Pero ¿cuántos dicen que no tienen tiempo para servir a Dios? No tienen tiempo, ¿a qué hora? ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? Estoy tan ocupado. Se llama, eres egoísta. Se llama que has puesto tus propios intereses por encima de todo lo demás. Eso es, así de sencillo, ¿no? Y dice, no debe haber esto. Si tú eres cristiano, este sentir que hay en Cristo debe empezarse a expresar en ti. Porque ahora Cristo, por medio del Espíritu Santo, habita en nosotros, ¿o no? ¿Sí o no? Nomás como en 6. Bueno, en esos, ¿ok? El Espíritu Santo habita en ti por medio... Cristo habita en ti por medio del Espíritu Santo y ahora Él expresa su esencia. Y la esencia de Jesús fue darse por otros, ¿o no? Fue servir. Entonces dice aquí, sino también procuren interesarse por los demás, por las necesidades de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa ya se la saben. El cual siendo Dios, no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que Él mismo se despojó, ¿verdad? Humillándose, ¿verdad? Hasta la muerte, a la obediencia, hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque puso el deseo de su Padre y la necesidad del rescate de nuestras almas perdidas y miserables. El Señor lo puso antes que su propia vida. Y nos dio vida. Entonces, bueno, vamos a ver el problema que hay aquí en Hechos 6. Hechos 6, 1. Busca, por favor. Lo que hemos visto en las últimas enseñanzas es que la iglesia crecía rapidísimo, ¿no? Todo lo que sucedía hacía que la iglesia creciera rápido. Ahí ya eran más de 5,000, contando solamente a los hombres. O sea, sin contar mujeres y niños, ya eran más de 5,000 creyentes, hermanos. Esta es la iglesia que vio a Cristo resucitado. Esta es la iglesia que recibió el Espíritu Santo en Pentecostés y que está expresando la vida espiritual. Y ahora, como sigue creciendo la iglesia, comienzan las broncas en la iglesia, porque ya hay mucha gente. Y sucede este problema. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, ya la iglesia, la mayoría de la iglesia eran judíos que habían reconocido que Jesús era el Mesías, ¿cierto? Esa fue la primera iglesia. Pero también había ya gente griega,
gentiles, gente que no eran cristianos o que eran prosélitos que se habían agregado al judaísmo y después creyeron en Jesús, o simplemente gente que había recibido a Cristo. Entonces hubo murmuración, hubo problemas entre los griegos contra los hebreos. ¿Y cuál era la acusación? ¿Cuál era el reclamo de los griegos? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, decían, hay viudas, ahorita vamos a hablar acerca de esto de sostenimiento de las viudas. Hay viudas, hay necesidad, hay huérfanos y no están repartiendo equitativamente, como que atienden más rápido a las judías que a las griegas, como que tienen preferencia por ellas, ¿no? No sabemos si esto es cierto o no, pero ese fue el reclamo. Y de aquí surge una reacción que lleva a buscar diáconos, servidores, para que atendieran otras cosas importantes en la iglesia. Ahorita van a ver que era muy importante para ellos, lo de las viudas. ¿Para qué? Para que los que enseñan la palabra pudieran dedicarse en el tiempo, la dedicación, el trabajo, pudieran dedicarse a la palabra de Dios. ¿Ok? Me voy a saltar el punto donde explico el crecimiento y cómo desde el Antiguo Testamento estaba profetizado esto de que iba a crecer y crecer la iglesia, ¿verdad? Y vamos a continuar con eso, con el tema que estábamos. Digo por el tiempo. Dice, entonces los 12, los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, pongan mucha atención, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quiénes hacían esto de andar buscando provisión y hacer despensas y atender a las viudas? ¿Quiénes lo hacían? Los apóstoles, ¿verdad? Ellos se dedicaban a eso. Pero de pronto la iglesia había crecido mucho y eran miles de personas. Entonces imagínense, se dedicaban a eso los apóstoles. Y andaban metidos en eso, en recaudar, en comprar, en armar, en atender. Y ellos reaccionan ante esta murmuración, este problema que sucede aquí. Y ellos reaccionan y dicen, no es justo, miren, no es correcto, no es inteligente, no es provechoso, no está bien que nosotros estemos descuidando el estudio, la oración y la predicación de la palabra por atender las mesas de las viudas. Y así como había esta necesidad, había muchas más, como en las iglesias hoy. Hay muchas necesidades que atender, hermano. Muchísimas cosas. Pero el problema es que si ponen a los ministros que deben estar predicando la palabra a hacer eso, la iglesia va a batallar muchísimo. Miren, ¿cuántos estuvieron desde las 8 esquinas? Levanten su mano. Despierte a las que se están durmiendo, que sean mamás, ¿eh? Bueno, ok. Hay muchos, ¿verdad?, que estuvimos desde las 8 esquinas juntos y todos. Ahí veían al pastor haciendo de todo, hermanos. O sea, esos no, lo vieron trapeando, lo vieron subiendo cajas, lo vieron en el pianito, tocando la alabanza, yendo a visitar a la gente al hospital, repartiendo las despensas, hacían de todo. No había más servidores. Y tenía que repartir el tiempo en un montón de cosas. Pero lo que lo paga es la palabra de Dios, la administración, el tiempo de consejería, los discipulados, todo eso se ve a veces muy afectado. Conforme va creciendo la iglesia y se multiplicaban las necesidades, ¿qué pasó? Surgieron de entre nosotros gente que se fue encargando de servicios, de muchos servicios. De la limpieza, un grupo de ujieres, un grupo de maestros para los niños que comenzó a crecer. Unos llevan desde ese entonces, ya van a cumplir 10 años. El próximo año celebramos 10 años. Llevan 10 años ahí de maestros con los niños. Ya se van a casar los primeros chamaquillos. Pues claro. Entonces, tuvieron que irse encargando de muchas necesidades que hay que atenderse, ¿verdad? Para poder hacer las cosas. Entonces, ahora hay quien administra. Ahora hay quien se encarga del mantenimiento de la iglesia. Ahora hay un ministro que desarrolla el grupo de alabanza, nomás a eso se dedica. Y hay otro que se dedica a organizar la escuela bíblica. Y hay otro ministerio de ujieres y un ministerio
de limpieza y de misiones y un ministerio de evangelismo y un grupo de gente que atiende a los nuevos cuando llegan, y todo eso lo hacía el pastor al principio, hermanos. O sea, tienes que andar en todo. Pero cuando la iglesia creció, también creció gente entre nosotros que Dios los apartó para comenzar a colaborar en diferentes cosas. Mire, usted llega hoy y se sienta ahí bien a gusto. No sé si hoy prendieron el airecito, pero creo que se lo quisieron ahorrar porque creo que les dio frío. Pero ahí está el airecito, hay luz, hay un grupo de alabanza, tienen su lugarcito, están limpios, los baños están limpios, hay jaboncito, hay papel. Alguien lo hizo, hermano. No vinieron ángeles del cielo a hacerlo. Alguien hizo todo eso. Diferentes hermanos que de entre nosotros, ¿verdad?, fueron levantados para esas labores. ¿Para qué? Para no descuidar la administración de la palabra, porque en la palabra es donde está la vida de la iglesia, porque eso lo tenemos que cuidar muchísimo. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra. ¿Qué estaban sacrificando ahí por andar llenos de actividades? La palabra. Y no está bien. Hoy en día, hasta incluso como por mala dirección, lo vamos a llamar así, hay iglesias que se dedican a hacer un montonal de actividades, hermano. Y se descuida mucho la predicación de la palabra. Se descuida muchísimo el que haya mucha palabra, mucha enseñanza, mucho discipulado. Y le damos más énfasis a tanto evento y tanta cosa que se organiza, y eso puede ocasionar muchos problemas. Así es que bueno, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No tenemos que descuidar la palabra, porque en la palabra está la vida de la iglesia. Juan 6:63. ¿Sale? Búsquele. Juan 6:63. ¿Dónde está el Lugier? Lalo, ¿sí prendieron el aire de arriba? ¿Sí? ¿Saben por qué le pregunto? Porque hay más dormidos que lo normal. Pónganse pilas, hermanos. ¿Sale? ¿Tienes el aparato de los toques eléctricos? Por favor, sí, vamos a apoyarlos, hermanos, a que estén ustedes atentos, ¿verdad? ¿Anda trasnochado de la fiesta de la mamá? No, a ver, ya, despierte. Juan 6:63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Escuche, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. ¿Dónde está la vida espiritual de la iglesia, hermano? En la palabra de Dios. Entonces, ninguna actividad que hagamos en la iglesia es más importante que la palabra de Dios. Por eso es bien importante que muchos hermanos colaboren haciendo todas las demás actividades para que la palabra no sea estorbada, para que haya mucho estudio, mucha predicación, mucho discipulado, mucha consejería también para ministrar la palabra. Porque las palabras, dice Jesús, que yo les he dado son espíritu y son vida. Segunda de Timoteo 3:15 dice así, hablando de Timoteo hoy que hablamos, ¿verdad?, en lo que dijimos de las mamás. Dice, segunda de Timoteo 3:15, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras. Desde la niñez, le dicen a Timoteo, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La salvación que viene por la fe. Ahora, ponga atención. Entonces, ¿ya se dio cuenta que aquí en la iglesia se enseña desde la niñez? Desde los 40 días ya reciben a sus chamacos, ¿sí o no? Y oran por ellos, los duermen cantándoles alabanza cuando están chiquitos. No, los maestros son los superhéroes, le cambian ese pañal apestoso a sus chavitos. Y cuando van creciendo, los van enseñando la palabra de Dios desde 1 año, 2, 3, ¿no? Hay muchos maestros que han dedicado parte de su tiempo, se han capacitado, han aprendido, se han disciplinado para poderlos enseñar desde la niñez, dice aquí. Timoteo, que ya hablamos hace rato, que fue un muy buen ministro de Dios,
pero empezó a ser formado desde chiquillo. Desde chiquito se llama un ministerio de niños. Desde ahí los enseñamos. Claro, empieza desde la casa este trabajo, ¿no? Empieza desde la casa. Pero, bueno, aquí necesitamos diáconos también, que enseñen a los niños desde chiquitos, que quieran aprender y capacitarse. Te van a enseñar, te van a capacitar. ¿Cuántos maestros hay en la escuela infantil hoy? Unos 26. Necesitamos como 40 para poder completar bien. Porque para eso sí son buenos, para traer más chamacos. ¿No? O sea, ay, me traje mis sobrinos también. Ay, qué linda, hermana. O sea, está bien, pero sí se necesita más colaboración, ¿ok? Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría. ¿Cuántos queremos hijos sabios? Claro, entonces ¿qué necesitamos enseñarles? La palabra, la palabra. Podemos hacer jueguitos, dinámicas, fiestas, obras de teatro como las que hacíamos antes. Hay que volverlas a hacer, estaban muy buenas, ¿no? Pero lo que realmente le va a dar sabiduría y vida a los chavos es la palabra de Dios. Entonces tenemos, dice, te ha dado sabiduría para recibir la salvación. Fuiste lo suficiente sabio y entendido en la palabra para recibir a Cristo, para creer en Él. La salvación que viene por confiar en Jesucristo. Y luego continúa, este es muy famoso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿a qué nos tenemos que dedicar en la iglesia? A enseñar toda la Escritura, todo el consejo de Dios. Pablo les decía a los demás, a los pastores, yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de la ley. O sea, todo lo que Dios me dio, yo les he enseñado. Y eso es a lo que se tiene que dedicar la iglesia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Necesitamos la palabra que nos confronta, que nos redarguye, que nos enseña, que nos dirige, ¿verdad? Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Por medio de qué es esa preparación, esta capacitación? La palabra. Entonces imagínense, si nos metemos a hacer un montón de actividades, o los que tienen que dedicarse a enseñar, andan atendiendo todo, no se va a poder hacer así. Simplemente, miren, yo tengo amigos pastores, que les cuesta mucho trabajo desarrollar la iglesia en varias áreas. La razón, pues trabajan. Porque la iglesia todavía no ha podido sostener un pastor. Y luego se nota, es muy notorio cómo sufren, cómo batallan. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo tiempo para estudiar, no tienen el mismo tiempo para aconsejar, no tienen el mismo tiempo para dar capacitaciones, para ser discipulados, para todo eso. Entonces, aquí la iglesia de pronto creció y pues desde hace 2 años ya no tuve que trabajar. Ya ni tuve que ir a Guadalajara, ya aquí había 2 hermanos que a veces me daban chamba, ya no fue necesario, porque la iglesia creció. Y entonces ahora el pastor se puede dedicar a estudiar y a enseñar. Y créame que se han visto los resultados. Más gente formada, las misiones trabajando. Entonces es bien importante que todos participemos en lo que nos toca hacer, ¿no? Y dice que esta es la palabra la que Dios usa para capacitar y preparar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra vida? Palabra de Dios, porque es viva y poderosa. Y fíjense, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Fíjense lo que dice. Penetra entre el alma y el espíritu. Esto es bien importante. Hermanos, si nosotros nos exponemos constantemente a la palabra de Dios y estudiamos personalmente la palabra de Dios, en vez de andar viendo youtubers y en vez de andar poniendo sus predicadores favoritos, ¿se pone usted a estudiar la Biblia? ¿Sabe qué va a pasar? Esta palabra que usted va entendiendo y comprendiendo tiene la capacidad
de penetrar en su vida y separar lo que es del alma y del espíritu. ¿Vio ahí? Dice, llega y se pone entre el alma y el espíritu. O sea, te aclara lo que es de Dios y lo que son tus nervios. ¿Verdad que conoce mucha gente que dice, ay, no sé si es de Dios o no, no sé qué hacer, es que estoy confundido, es que tengo muchas dudas? ¿Sabe por qué? No estudia, hermano. Cuando tú estudias y aparte te enseñan desde el púlpito y en los discipulados y te enseñan bien la palabra de Dios, la palabra es capaz de ir a cortar y partir lo que es el alma y el espíritu. Y a ti te queda claro, no, eso es lo que yo quiero, pero lo que dice Dios es esto. Ya, ¿qué decisión tomes tú? Pero esa capacidad tiene la palabra de Dios. Por eso, hermano, ese es el problema que se están enfrentando en la iglesia. Estamos descuidando la palabra de Dios por andar atendiendo las necesidades de una iglesia que va creciendo. Hermano, esta iglesia va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Si hacemos lo que Dios dice, la iglesia va a crecer. Él mismo va a añadir a los que han de ser salvos. ¿No es así? Entonces, ¿qué crecen? Las necesidades también. Necesitamos más maestros y más servidores y más sugieres y más gente que quiera participar en todas las demás necesidades. Ya respondió alguien que decíamos, alguien en la consola, ya fue un niño, ya está aprendiendo ahí a lo de la consola también, porque hace falta. Y hay más áreas donde se necesita la colaboración. ¿Para qué? Para que los que se dedican al estudio y a la exposición de la palabra puedan hacerlo bien, dedicarle el tiempo necesario. La palabra es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Eso te va a discernir y te va a confrontar con la realidad. Fíjense cómo dice aquí: deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Cuántos les ha pasado que la palabra está estudiando y te confronta? Y hasta tú dices, ay, ¿para qué le hago el cuento? Estoy mal en lo que estoy haciendo. ¿A poco no? Unos ni saben porque no leen la Biblia. Le ponen ahí al YouTube, ay, qué bonito está, y sentir lindo. Y ya, hasta ahí llegó su... ¿No? Pero cuando te metes a profundidad de entender, de comprender, la palabra te va a aclarar perfectamente tus pensamientos y deseos más íntimos. Verso 3, estamos en Hechos 6:3. Entonces, ¿qué van a hacer? Fíjense, ahí va la propuesta. Guiados por el Espíritu Santo, proponen esto. Dice, buscad pues, no es justo que estemos descuidando el predicar por andar atendiendo todo lo que está surgiendo. Y la iglesia creció, hay que levantar hermanos, ¿verdad? De entre nosotros, miren, pongan mucha atención. Buscad pues hermanos de entre nosotros. ¿De dónde tienen que salir los servidores, hermanos? Dígalo fuerte. Sí, usted el que no sirve, diga lo mismo. Aunque sea por fe, pues, aunque sea por... ¿De dónde tienen que ser levantados los diáconos? De entre nosotros. No vamos a ir a buscar a otro lado. Me estaba platicando un hermano la semana pasada. Fíjese que vino tal hermanita a buscarme, a visitar. Qué padre que ha sido de su vida. No, ya no le voy a contar eso. Pero me invitó que me fuera a su iglesia porque hace falta muchos servidores. Es que aquí hay muchos y allá faltan muchos servidores. Entonces, que pues allá, que si voy, que el pastor hasta te va a poner a predicar y todo, porque hace falta ayuda. No es nuevo, a cada rato nos ha pasado eso. Invitan hermanos y se los quieren llevar. Hermanos, dice la Biblia que tienen que salir de entre nosotros. Ni crea que vamos a ir a importar servidores a otro lado. Tengo un primo que es re bueno. No. Tienen que salir de entre nosotros. Necesitamos alguien más para la alabanza. Tienen que salir de entre nosotros. Otro maestro para la escuela infantil. Tiene que salir de entre nosotros. Queremos levantar un nuevo ministerio de danza. Tiene que salir de entre nosotros.
de la gente que ha crecido con nosotros, de la gente que conocemos, que hemos visto su lealtad, que hemos visto su vida, que lo hemos visto nacer de nuevo, que hemos visto evidencias de una vida transformada. De ahí tiene que salir, no de ningún otro lado. ¿Se acuerdan que dice aquí que estaban los 12 reunidos? Pero ¿se acuerdan que habían quedado 11? ¿Sí o no? ¿Quién ya no estaba? Judas, ¿no? Bueno, sí estaba, pero colgaba ahí. Ya no estaba Judas, quedaba vacante un lugar. ¿Cómo dice ahí cuando buscaron? Hay que buscar uno de entre nosotros. Los que estuvimos con Jesús desde el principio, así dice. Y vamos a orar para ver quién va a venir a tomar el lugar que dejó vacante el horcado. ¿De dónde sacaron el otro apóstol? De entre nosotros, de los que hemos andado desde el principio con Jesús y creímos en Él y hemos sido fieles. De ahí tiene que salir. ¿Está bien, hermano? No le ande inventando, hermano. Es de entre nosotros, de los que hemos crecido juntos. Sí, con nuestros defectos, nuestras situaciones, nuestras limitaciones a veces, de muchas formas, pero es de entre nosotros, es de la iglesia donde tiene que salir la gente que va a colaborar. ¿Estamos? ¿Y quién fue seleccionado para sustituir a Judas? ¿Quién fue seleccionado para sustituir a Judas? ¿Quién sí supo? ¿Tú, Andrés? ¿Quién dijo? Tú, ¿eh? Sí, pues los que estudian. Matías, ¿verdad? Es nombrado y tomado con los 12. Bueno, igual aquí. ¿De dónde tenemos necesidad ahorita? Necesitamos maestros, necesitamos sugieres, necesitamos. ¿De dónde tienen que levantarse, hermano? Diga, de entre nosotros, principalmente de los que no hacemos nada. No es cierto. Sigamos. Luego dice, buscad pues de entre nosotros 7 varones. Fíjense, ahí van 3 requisitos importantes. ¿Cuántos se lo saben? Muchos, ¿va? 3 requisitos tienen que cumplir. ¿Y qué van a hacer? Servir leche y pan a las viudas. Fíjense nomás. Pero para hacer eso van a tener que cumplir 3 requisitos. Número 1, tener buen testimonio. Número 2, sabios, llenos de la sabiduría de Dios. Número 3, llenos del Espíritu Santo. Para servir las mesas. Ay, hermanos, que por lo menos esos 3 tuvieran que cumplir para ser pastores hoy. No anduviéramos como andamos, ¿eh? Unos hasta apóstoles son y no cumplen esas 3 cosas. Unos hasta querubines protectores. Pero a ver, para servir en la iglesia necesitamos 3 cosas. Buen testimonio, evidencias de un cambio de vida, de una vida que agrada a Dios, de una vida justa. Número 2, sabiduría, dirigir nuestra vida con sabiduría, pero de la que desciende de lo alto, no de la terrenal, animal y diabólica, ¿eh? Ahorita vamos a ver eso. Es decir, no andamos buscando gente muy inteligente. Hoy en día la iglesia está llena de gente muy inteligente, muy carismática, ¿no? Hasta guapos y ponchados y bonitos, ¿no? Hermano, no es lo que pide la Biblia con buen testimonio, con sabiduría, aunque tenga papada, pues, porque sea sabio. Pues sí, pelón y como sea, pero de buen testimonio, sabiduría y ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Necesitan ser nacidos de nuevo si quiere servir. ¿Y de qué me sirve el Espíritu si me toca barrer? Pues para ir orando. Ay, Señor, bendice al cochino que dejó pegado este chicle. Padre, bendícelo, Señor. Que no se le piquen las muelas. Pobrecillo, hermano. O sea, tú necesitas al Espíritu Santo para servir en lo que te toque. ¿A quién? Entonces vamos a hacer un repaso de estas 3 cosas. Y dice, a quienes encarguemos este trabajo, van a recibir un encargo que va a bendecir muchísimo a la iglesia, porque va a liberar a los ministros que se dediquen a hacer lo que les toca hacer a ellos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar, buen testimonio. 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8. ¿Cuántos tienen buen testimonio, hermano? O sea que si van y preguntan allá a los vecinos, ¿van a recibir buen testimonio? Nadie contestó nada. ¿Andan mal con los vecinos?
¿Se bronqueó con la señora de la esquina? ¿No? ¿Le aventó el perro? ¿No? Dice así: de la misma manera los diáconos significa ayudante, quítese de rollos, ayudantes, son los que ayudan con los mandados, esos son los diáconos. De la misma manera los diáconos deben ser dignos de mucho respeto. ¿Deben ser qué? Dignos de mucho respeto. Mira, hermano, respete al hermano que está sirviendo en la iglesia. ¿Cree que no me doy cuenta cuando el ujier le dice: hermana, allá en aquella fila? No, a mí no me gusta ahí, me duele el coxis, necesito esta. No, es que aquí me da calor y yo sufro del bochorno. O sea, no hacen caso, pues. Lo que les diga el ujier, igual hacen, se sienten donde usted quiere. Hermanos, ellos son dignos de respeto. Hay que respetarlos. Mire, hermano, respete a los maestros. Lo trae todo malcriado, ellos están tratando de hacer un milagro y usted todavía los maltrata. Respete a los maestros. Y todos los que sirven aquí, en lo que hacen, están sirviendo y hay que cuidarlos. Los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. O sea, deben ser gente respetable y ser íntegros. ¿Qué significa íntegros, hermano? De una pieza, que no anden de hipócritas, ¿no? Porque imagínense que la gente venga y aquí sea un excelente servidor y en su casa es un terror. Una vez, ya llevamos casi 10 años, vamos empezando, somos principiantes, pero me acuerdo. Oiga, pastor, quiero hablar con usted. Dime, hermana, ¿ya vio que bien trabaja mi esposo aquí en la iglesia? Oye, sí, te felicito. No, tu marido. Hermanita, tome asiento. ¿Qué le traigo? ¿Quiere un vasito de agua? Hermana, no se preocupe, estoy para servirle. Y oye, que tu marido, sí, pero en la casa no levanta ni un plato. ¿Sabe cuándo a mí me ha ofrecido un vasito de agua? Como a la hermanita. O sea, no sea hipócrita, hermano. Hay que ser íntegro. ¿Sale? ¿Dónde tiene que empezar el buen servicio? En la casa. ¿Sí o no? Pues en la casa, tú eres amable, tú no eres el iracundo, cascarrabias, contestón, ¿verdad que no? Tú ahí eres amable, contestas bien, eres agradecido, eres cuidadoso, respetas el trabajo del otro, ¿verdad que sí? Que está trapeando a tu esposa y no te pasas con tus chanclas embarradas, ¿verdad que no? Pues no, porque pues tú eres una persona íntegra que quieres agradar a Dios. Entonces no se trata de venir acá y poner la carita de Juan Diego, ¿verdad? Sino de que realmente sea real, que tengamos un testimonio correcto. Dice: no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Aquí hay dos cosas, ¿no? Bueno, en aquel entonces era el pecado, ¿no? Había el vino. Hoy en día hay como 1000 opciones para emborracharte de eso. ¿Qué es emborracharte? Embriagarte, llenarte hasta que te sobreabunde. Bueno, en aquel entonces era el vino. Ahora, mire, desde el vicio de estar idiotizado por el teléfono, perdón, enajenado. Con el teléfono, en las redes sociales, cuestiones terribles como la pornografía, pecados tan grandes como el chisme, un montón de cosas nos pueden atrapar, nos pueden embriagar. Y dice: no emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Necesitamos tener integridad con el dinero. Decía Pablo que el amor al dinero es el principio de todos los males, ¿no? Entonces aquí a veces en los ministerios se maneja dinero, se manejan cosas porque pues todo es de todos aquí. Los hermanos son los que cooperan, ¿no? Para comprar las cosas y hay que cuidarlas y hay que ser cuidadosos con los recursos. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado. Bueno, debe ser entendido del Cristo habitando en nosotros para manifestarlo, hermano. O sea, así debe ser entendida en la palabra de Dios. Y vivir con la conciencia limpia. ¿Cómo ve? Para que usted pueda servir la leche con el pan a las viudas, usted tiene que tener este tipo de buen testimonio. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. ¿A cuánto
se han acercado queriendo servir y dicen, sí, cómo no, espera un poquito, eres muy nuevo, te vamos a estar viendo, pero sí, gracias, yo ya me acuerdo que tú quieres servir, espéranos un poquito, ¿no? A los primeros que llegaron a la iglesia no les tocó tanta espera, una urgía, ¿no? Pero ahorita sí, a veces les dicen, espérame, en menos de medio año te llamamos, ¿no? Sí, hermano, necesitamos verte. ¿Quién eres? Queremos ver a tu esposa, a tus hijos. Queremos ver que realmente eres cristiano. Si por lo menos vienes seguido. Algunos quieren servir, pero no sabemos cuándo van a venir. Imagínense, pues no pueden. Entonces dice, si son evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Yo le estoy leyendo la Biblia, yo no estoy inventando cosas. Eso es lo que dice ahí. De la misma manera, sus esposas también así tienen que cumplir esto. Y dice, sus esposas deben ser dignas de respeto. Hermana, no ande llevándose con la gente, no ande de chismosa, no, vístase bien, no ande enseñando de más. No diga cosas que no tienen que decir, no participe en cosas que no tienen que participar. Dice, ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Una está, no, entonces no me van a aceptar. Hermanas, sí, es lo que dice la Biblia, que debemos cuidar para los diáconos. Deben tener control propio, deben tener dominio propio, no demonio propio, dominio propio, temple, y ser fieles en todo lo que hagan. Lo que te encarguen, hermano, sé fiel, sé cuidadoso, entrega buenas cuentas. Un diácono debe serle fiel a su esposa. Puede venir el siervo y es el que anda coqueteándole a las hermanas. O sea, no. Debe ser un hombre fiel, un hombre intachable. Dirigir bien a sus hijos. A veces la gente tiene ganas de venir a servir a la iglesia, pero no atiende a sus hijos, no tiene caso. Primero arregla ya. Esa es la base. Y a los demás en su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás. Mira, hermano, de verdad, ser un servidor del Señor te pone en un lugar de respeto, de honor y de mucho crecimiento. Por la fricción, las cosas, la exigencia, las necesidades, vas creciendo, se desarrolla tu carácter cristiano. Dice, y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Hechos 16:1. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Buen testimonio, porque habla de buen testimonio, sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Bueno, pues Timoteo fue escogido por Pablo por su buen testimonio. Miren, Pablo fue primero a Derbe, le estoy leyendo Hechos 16:1. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra. Timoteo era de Listra, ¿no? Ahí donde apedrearon a Pablo. De ahí era Timoteo. Donde había un discípulo joven llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. ¿Cómo era el testimonio de Timoteo? Muy bueno. En 2 ciudades los creyentes le reconocían y tenían un muy buen concepto de él. Así es que Pablo quiso que los acompañara en el viaje. Lo vio Pablo, le hablaron en 2 ciudades, le hablaban de un joven Timoteo que era respetuoso, trabajador, creyente, tenía buen testimonio. Pablo se enteró y lo fue a buscar y lo invitó a que se uniera a las misiones y se lo llevó en la misión a Timoteo. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, porque como tenía padre griego, ¿verdad? Dice, ya que todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿qué se necesita? Buen testimonio, hermano. No puede ser el peleonero de la calle, el que te andas agarrando con el vecino, el que la vecina te echó basurita y se la fuiste a regresar. O sea, hermano, no. Necesitamos tener buen testimonio. Número 2, llenos de sabiduría. Santiago 3:13. Necesitamos que de entre nosotros se levante gente, hermanos, con buen testimonio,
llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, porque hay muchas áreas donde se necesita ayuda, porque la iglesia sigue creciendo. Dice así, Santiago 3:13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Repito, pongan mucha atención. ¿Dónde están los sabios? ¿Nomás dos levantaron la mano? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Qué va a producir la sabiduría? Vivir vidas honestas, llenas de buenas obras y con humildad, sin darnos taco, dejando que la gloria sea para Dios, ¿cierto? Que no andes buscando que te vean, que te aplaudan, que te reconozcan, que te pongan un póster, que salga tu foto ahí. O sea, hermano, la gloria es para el Señor, ¿cierto? Él es el único que merece la gloria y la honra y el honor y los aplausos y la fiesta. Nosotros, si somos sabios, lo vamos a hacer en humildad. Y dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo con una vida honesta, haciendo buenas acciones con humildad, que proviene de la sabiduría. Escuche, no confunda esta sabiduría de la que le estoy hablando con la sabiduría del mundo. Porque la gente en el mundo también es muy sabia, ¿no? Muy inteligente. Pero esa sabiduría es la sabiduría para transear, para mentir, para engañarte, para sacar provecho, para hacer un trato abusivo, para darte un billete falso, para ver cómo te ven la cara, ¿no? La gente dice, oh, qué sabio es. No, hay gente muy inteligente, muy vivaz, pero la sabiduría de Dios te va a llevar a cosas puras. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, pero si tienen envidias amargas, si tú andas de envidioso, de envidiosa y eres bien amargadito, ese no es el tipo de cosas que produce la sabiduría de Dios. Dice, si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Cuando no eres sabio de parte de Dios, te vas a jactar de todo lo que haces. Se te va a hacer fácil mentir con tal de quedar bien, con tal de que te reconozcan, con tal de que te quieran, con tal de que tengas amigos, con tal de que te vean espiritual. Y no está bien, porque eso no viene de Dios. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. ¿Qué? La envidia y el egoísmo, el estar envidiando lo que el otro tiene, o lo que el otro hace, o lo que se le dio al otro, y el egoísmo de tú primero, sin que te importen los demás, dice, esto no proviene de la sabiduría que viene de Dios. Ponga atención. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Yo no escribí eso, ¿eh? Y en su Biblia dice peor. ¿A poco no en su Biblia, en la Reina Valera, dice más feo? Dice, ese tipo de sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Ese tipo de sabiduría, de la inteligencia humana, de ser bien vivo. El que no tranza no avanza, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, mejor en la suya. Ese tipo de sabiduría de gandalla, ¿verdad? No es de Dios. Fíjense la de Dios. Dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, ¿qué creen que va a haber? Desorden y toda clase de maldad. Entonces, no es la sabiduría, no es el tipo de sabiduría que estamos buscando para servidores aquí en la iglesia. Sin embargo, vamos a regresar a la sabiduría de Dios. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, la que viene de Dios, ante todo es pura. Es una sabiduría que te va a llevar a las cosas que le agradan a Dios, a las cosas limpias. También ama la paz. El sabio procura la paz, hermano. Los que tienen la sabiduría de Dios no andan de pleiteros, ni de contenciosos, ni me la debes, te la debo, cuando me la encuentre vas a ver. El cristiano prefiere la paz. Surgen problemas, ¿verdad? Siempre hay gente gandalla, gente aprovechada, pero el cristiano, como es sabio, prefiere la paz.
está dispuesto a ceder. ¿A poco no? Una persona sabia, no, es que es mi pluma. Dice, no, pues si yo hasta aquí dice Félix Yepes. No, es mía, yo la reconozco. Ah, está bien, discúlpame. El sabio sabe ceder, hermano. Es más importante la paz. Ay, fíjese por dónde va. Y tú ves su suela encima de tu zapato, ¿no? Ay, discúlpeme que le enseñé que le ensucié su suela, hermano. Perdón. Somos capaces de ceder. No nos vamos a estar peleando por todo. La sabiduría prefiere la paz. Y está dispuesta a ceder. Alguien tiene que ceder, ¿no? ¿Quiénes van a ceder? ¿Los del mundo? Dios ha puesto la sabiduría en nosotros. Y aquí entre hermanos, ay, cuántas cosas se solucionan si dices, está bien, hermano, discúlpame, no pensé que le había regado tanto, pero discúlpame, voy a tener más cuidado. Y tú sabes que no tienes razón, pero tú prefieres la paz. ¿O no? ¿No les gusta esto, verdad? No, pero ¿por qué me voy a dejar si yo? O sea, no me conoce. Una vez una me dijo, es que soy cristiana, pero no soy. Y dijo bien feo. Y dije, ¿segura es cristiana? No se dejan, se andan jaloneando. No. La sabiduría que proviene de Dios es pura, ama la paz, siempre es amable, busca ser amable y dispuesta a ceder. Está dispuesta a ceder. ¿Qué produce la sabiduría de Dios? Un alma que está dispuesta a ceder. Estás así, se mete alguien en tu fila. Y dices, oye, te doy mi lugar, no te preocupes. Sí, para que no te dé coraje y así tú sabes que se lo diste. Pero puedes cederlo, no te vas a pelear por eso, ¿sí? Ay, hermano, un día vi un hermano en el carro. Ya les he contado esto. Entonces digo, ay, vale, hermano, lo voy a alcanzar para saludarlo, ¿no? Y en eso otro se le mete. Ya saben, es que traen prisa, ¿no? Aquí en La Piedad iban muy rápido a 25. Entonces este traía prisa, le subió a 40, ¿no? Entonces le mete. Y este, pip, pip, ya saben. Y le saca la mano. Y le hace una seña. Y baja el vidrio y le dice, el hermano. Y yo, ay, qué bueno que no alcancé. ¿Qué tal si me dice todo eso a mí? ¿Qué hermano? Digo, ¿qué cristianismo es ese? Porque pasó antes que tú. O sea, todavía esas cosas son grandes en tu vida. No inventen. Dice, estás siempre dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Así debemos de ser. Esto es lo que produce la sabiduría de Dios en uno, se compadece, tiene misericordia y tiene fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo. ¿Por qué? Porque para él prevalece la verdad y la justicia, la paz. No tiene favoritismos. Y siempre es sincera. Bueno, ahí está lo que produce la sabiduría. Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado cómo viven. Le voy a leer la Biblia, no se va a enojar. Fíjense, dice, así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Nosotros no podemos vivir como vive la gente del mundo, hermano. En necedades, en tonterías, en cosas infructuosas. Luchando y dejando la vida, el hígado, el dinero, el sueño y la salud por cosas que no dan vida. No sean necios. Dice, vivan como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Aprovechen bien el tiempo. No actúen sin pensar. ¿Verdad que ahora que estamos en Cristo y que estamos siendo sabios, se nos ha quitado eso? De ser iracundos y actuar sin pensar. Yo me acuerdo mi vida anterior, hermano, era tan tonto, me metía en muchos problemas porque era enojón, contestaba mal, reaccionaba mal. Y ahora podemos pensar antes de actuar, ¿sí o no, hermano? Claro, porque somos sabios.
No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Cuál es la característica de un sabio? Que aunque tiene ganas de hacer estas cosas, va a hacer lo que él sabe que a Dios le gusta. Nomás 2 dijeron amén, claro, eso no nos gusta. Pues yo tengo mis sueños, mis metas, lo que yo quiero alcanzar, lo que yo me propuse. Lo escribí en las 12 uvas, casi me atraganto y me prometí. Y esa es insensatez. Cuando nosotros aprendemos a entender lo que Dios quiere, aunque sea diferente a lo que yo he pensado, y estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere y agradarle a Él, ay, hermanos, una vida de bendiciones abundantes viene para ti. Porque las verdaderas bendiciones vienen de lo alto, de la mano de Dios, no de tus logros personales. Pero bueno, ahí está. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere y hagan eso. Por último, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Nacidos de nuevo, hermanos. Nacidos de nuevo. Busquemos para el servicio nacidos de nuevo. Algunos de ellos, ¿cuántos empezaron en la limpieza, hermanos? De los que están aquí, que sirven. ¿Cuántos empezaron en la limpieza? Miren, hay muchos que levantaron su mano. Yo también, pues, lavando baños, poniendo las sillas, trapeando. Empezamos ahí. ¿Quién iba a pensar que un día algunos íbamos a llegar a pastores? Imagínense. Por eso es tan importante empezar tu camino en el servicio. El Señor ya sabe lo que quiere hacer contigo, pero ponte dispuesto y empieza a servir. El Señor te va a ir dirigiendo. Llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 10:44. Mientras Pablo aún estaba diciendo estas cosas, está predicando Pablo, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. El Espíritu Santo descendió sobre los que estaban escuchando el mensaje porque creyeron. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado en los gentiles. Bueno, no importa si es blanco, negro, judío, gentil, mexicano, michoacano, pero que sea nacido de nuevo, que tenga el Espíritu Santo para poder servir. 1 Corintios 12:4 dice así: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Entendió? ¿Por qué necesitamos que sean nacidos de nuevo los servidores? Porque Dios puso los dones en ellos. Dios puso dones que son habilidades de Dios que concede a los hombres, a unos uno y a otros otros, para que los pongamos al servicio de la iglesia, hermanos. Y por eso necesitamos que los que sirven, y los diáconos, y los servidores, y los que hacen la limpieza, y los sugieres, y los que cantan, tengan el Espíritu Santo, que sean hijos de Dios, que sean dirigidos por el Espíritu Santo, ministrados por el Espíritu Santo. Dice, porque por el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo Señor quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos dio un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Todo esto nos perdemos si invitamos al que sea a servir, hermanos. No, necesitas ser gente espiritual, gente que ame a Dios, gente que tenga dones para servir a los demás en la obra de Dios. Efesios 5:18 dice Pablo a los efesios: no se emborrachen, no se embriaguen, es decir, no se llenen completamente de vino, porque eso arruinará su vida. Si se van a llenar de algo, que sea del Espíritu Santo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Llénense de Dios. 4, regresamos al texto, estamos en Efesios 6:4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ven?
Les vamos a encargar eso a este tipo de gente que se encargue de los servicios, y nosotros, los que están levantados al evangelismo, a las misiones, al discipulado, los maestros, los predicadores, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así es que, ¿cuál es la chamba a la que deben de procurar los maestros y los pastores? Estudiar y enseñar la palabra, orar por la guía de Dios para la iglesia y las familias, e interceder por las necesidades de los santos. Y no se le olvide, siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Yo les digo que hay nada más 3 cosas. Yo he visto estudios de las responsabilidades de pastores, son como 50 cosas, ¿no? Y sí es cierto, a todos le tenemos que entrar. Pero las 50 cosas caben en 3 puntos. Orar, estudiar y enseñar la palabra. Con el ejemplo. ¿Entendió? Y para que los ministros, que aquí ya hay varios pastores y varios maestros y varios misioneros, para que ellos se puedan concentrar en eso, necesitamos que se levante de entre nosotros diáconos que puedan atender las demás áreas para que la iglesia funcione bien. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y fíjense a quienes escogieron: a 7 varones, ¿se acuerdan? Con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Escogieron a Esteban, varón lleno de la fe y del Espíritu Santo. A Felipe, ¿se acuerda del papá de las evangelistas, de las profetisas? Felipe el evangelista. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, entre ellos también agarraron un griego, uno que no era judío. ¿Ven? Y dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pueden ir pasando los de la alabanza. Hechos 13:2 dice, aquí está hablando de cuando estaban en la iglesia de Antioquía, incluidos ahí Pedro y Bernabé. Y dice Pedro y Bernabé, Saulo y Bernabé, o sea, Pablo y Bernabé. Dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Hermanos, es un llamado al servicio. Es el Espíritu Santo que te llama a colaborar, a servir. Para eso te dio dones. Mira, hermano, no es un favor que le haces a la iglesia, es un honor servir. Tu vida fue comprada con la sangre de Cristo, por si se te olvida. Le perteneces a Dios. Y puso en ti dones para que los pongas al servicio de la iglesia. Entonces necesitamos que entre nosotros se levanten más servidores. Cuando pasa Héctor acá y les anuncia dónde hay oportunidad de servir, hermano, tome la decisión y comprométase al llamado. Mateo 20:28, Jesús explica lo siguiente. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él se refería a él. Dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que acomodaron y rectificaron. Dice así el final del verso. Y crecía la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que crecer en la iglesia, hermanos, antes que otra cosa, la palabra. Crecía la gente que había creído. Crecieron en el conocimiento de la palabra de Dios. Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe, se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué, hermanos? Porque le damos prioridad a la exposición de la palabra. Porque ninguna actividad, ninguna otra cosa va a ser más importante que la exposición de la palabra de Dios. Los invito a que se inscriban a la escuela bíblica. Comienza el martes, el nuevo trimestre. La palabra de Dios, hermano. ¿Sale? Ahora, quiere dar de lo que ha recibido. Está el grupo de evangelismo, está el grupo de misiones, está el grupo de los maestros de la iglesia infantil.
capacítese y entréguese al servicio del Señor. Quiero terminar con este asunto. Así, ponga atención. Le voy a hacer una pregunta, a ver si contestan mejor que los de la mañana. ¿Dios está muy interesado en los resultados que demos o en la fuente del servicio? A ver, ¿qué está esperando el Señor? ¿Grandes resultados o está poniendo atención en la fuente del servicio? Los que la regamos somos nosotros, los seres humanos. Como estamos con la inercia del mundo, consiguiendo metas y cosas, y tengo que demostrar y que me vean y conseguir y lograr esto y aquello, pensamos que la iglesia es así. La iglesia no es así. Lo que Dios quiere es que lo que le entregues a Él surja del Cristo que habita en ti. Eso es lo que quiere Dios. Que la fuente de lo que quieres hacer para Dios surja del Espíritu Santo que mora en ti. Que surja del Espíritu, no de la carne. Que venga con la motivación de agradar a Dios y de que su nombre sea exaltado y glorificado, y no de que te vean, te aplaudan o crezca tu ministerio. Dios decía: este es mi Hijo amado, el cual me complace en todo. Lo que surja de Jesús que habita en ti va a glorificar a Dios. Aunque tus resultados sean poquitos, el Señor sabe que viene de su Hijo y se va a gozar, hermano. Pero cuando venga de tu carne y de tus deseos de protagonismo y de autorrealización en la iglesia, y que te vean y que te aplaudan, aunque logres muchas cosas, el Señor no va a recibir nada. Él quiere ver a su Hijo en ti. La fuente es más importante. Que surja del Espíritu, que surja del Jesús que habita en nuestra vida. Sirvamos al Señor con alegría. Den un aplauso al Señor. Dios le bendiga, hermano. Póngase de pie, vamos a alabar al Señor. Hermano, vamos a pedir en esta canción que no es el pedirle al Señor, sino el pedirle que esa necesidad de apartarnos de todo mal. Vamos a cantar, hermano. Quiero apartarme de todo mal, con sabiduría poder vivir, pues con ella yo podré entender que vivir en Dios es mucho mejor. Quiero apartarme de todo mal, con sabiduría poder vivir, pues con ella yo podré entender que vivir en Dios es mucho mejor. No despreciaré la dirección
Cuando el hombre del mal quiera mi alma engañar, tu consejo, Señor, me guiará. Vamos a decirlo, hermano, todos juntos. No despreciaré la dirección de mi Padre, porque gracia y adorno son para ti. Cuando el hombre del mal quiera mi alma engañar, tu consejo, Señor, me guiará. Levanta tus manos, hermano. Pídele a Él: Señor, permíteme apartarme de todo mal y acercarme a ti, Señor. Lo que te queremos pedir la de hoy, Señor. Gracias, Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, hermano.